Y ahora vamos a ver la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué nos dicen los monetaristas? Que la demanda de dinero es una proporción de la renta nominal. La demanda de dinero es una proporción de la renta nominal. ¿Ok? Proporción K minúscula, una proporción de la renta nominal, precio por renta real, ¿ok? Por producción real. Precio por producción real, la renta nominal, una proporción de ella es el tamaño de demanda de dinero. ¿Cuántas veces ya hemos visto esto, no? Cuando tocamos la teoría keynesiana en el corto plazo, ¿ok? Pero es que los monetaristas nos dicen de que esta proporción mínimamente cambia. Lo consideran casi ya fija. Claro, la demanda de dinero, si bien el fuerte de su determinación está en el tamaño de la renta nominal, pero hay otras variables que influyen, como el cambio de tecnología financiera, la conducta en el consumo, el hábito de la gente en sus compras. Ese hábito cambia, pero en realidad cambia pues distante, ¿no? En el tiempo, ¿no? Al igual que la tecnología financiera, ¿no? Los costos de las operaciones por tener liquidez también generan efectos en la demanda de dinero, ¿no? La tasa de interés, ya cuántas veces hemos visto, la tasa de interés también afecta. A mayor tasa de interés, menor demanda de dinero. Las normas, en el sentido de que, por ejemplo, los empleados cobran quincenalmente, los obreros cobran semanalmente. Esos hábitos, esas reglas, esas normas, ¿no? Ya están influyendo en el tamaño de demanda de dinero. Pero claro, el fuerte está en el tamaño de renta. Y los monetaristas nos dicen pues de que la demanda de dinero es una proporción del tamaño de renta. Es una cosa como que un quinto de la renta. Vamos a ver, un quinto. Entonces, si la renta es 1000, entonces demandan dinero por 200. O que si la renta nominal es 1500, entonces la demanda de dinero es de 300. O sea, es una proporción del tamaño de renta. ¿Ok? Bueno. Y entonces ellos argumentan de que esa proporción cambia mínimamente. O es porque muy distante en el tiempo, o porque sus efectos son pequeños, ¿no? Los cambios de tasa de interés hace que cambie la demanda, pero no va a hacer cambiar pues toda la proporción que es la que marca
el tamaño de renta, ¿no? Incrementará o disminuirá, pero no cambia pues la proporción a la renta, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen los monetaristas, que dicho K cambia mínimamente. Bien. Entonces, luego la teoría nos dice de que, la teoría cuantitativa nos dice de que, bueno, si esta es la demanda y hay una oferta que dan las autoridades monetarias, hay una oferta, entonces se iguala la oferta a la demanda de dinero y tenemos la siguiente figura, que la demanda de dinero es K, P por I, es igual la demanda a la oferta. Listo. Luego tenemos que P por I es igual, que este pasa dividiendo por. Y tenemos la ecuación cuantitativa. ¿Ok? La ecuación cuantitativa. Donde esta inversa de K viene a ser pues la velocidad de esta masa monetaria. Claro, porque por ejemplo, mira, en este caso vamos a ver desde acá, ¿ya? ¿Cuánto es su...? Habíamos dicho que es K, un quinto, ya. Si K es un quinto, si así demanda la economía, un quinto de su renta, entonces estamos diciendo de que la velocidad es la inversa, o sea, 5. Y esa es la velocidad, en el caso de este ejemplo, ¿no? 5, claro, porque si demanda 300, entonces tiene que este dinero rotar 5 veces para constituir toda la renta nominal. 5 veces, o sea, 5 por 3, 1500, pues acá está la renta, 1500. Claro, la inversa de K es la velocidad. Entonces, la ecuación, en realidad la ecuación cuantitativa es velocidad por masa monetaria. ¿Está bien? Velocidad por masa monetaria. Y esta es la famosa ecuación cuantitativa. Listo. Ya la tenemos, la ecuación cuantitativa, y ahora veamos y cómo lo aplican los monetaristas para el corto plazo, para el largo plazo. Vamos a ver eso. Entonces, habíamos quedado de que la ecuación cuantitativa es M por B es igual a P por I. La ecuación cuantitativa. Por una cuestión de matemática, ¿no? Que no vamos a demostrar aquí, pues, pero por una cuestión de matemática, si esta es la ecuación, entonces tenemos que el crecimiento de dinero más el crecimiento de la velocidad es igual al crecimiento de precio más el crecimiento de la renta real, ¿no? ¿Ok? Por una cuestión de matemática. Pero, ¿qué cosa es el crecimiento de precio? El crecimiento de precio es la inflación, pues, ¿no? Entonces vamos a darle una mejor presentación y vamos a decir que la inflación, entonces, es igual a
el crecimiento de dinero más el crecimiento de la velocidad del dinero, este pasa a restar, menos el crecimiento de la producción real. ¿Ok? Listo. Y decíamos, ¿y a corto plazo? ¿Cómo lo usan esto los monetaristas a corto plazo? Vamos a pasar. Corto plazo. En el corto plazo, como ellos argumentan de que siempre la economía está en pleno empleo, claro, esto no va a funcionar pues para el corto plazo de los keynesianos, ¿no? No, ya lo hemos visto, ¿no? Que es otra la teoría, ¿no? En realidad no funciona esto para el corto plazo, pero para el corto plazo de los monetaristas, que teóricamente ellos argumentan de que la economía siempre está en su pleno empleo, entonces vamos a ver esa figura, ¿no? En el corto plazo, solo si se está en el pleno empleo, ¿no es cierto? Ya no para hablar solamente de los monetaristas, sino para el corto plazo. Solo si se está en el pleno empleo, entonces la teoría, la ecuación cuantitativa nos va a decir lo siguiente, que la inflación es igual al crecimiento del dinero más el crecimiento de la velocidad, pero claro, ellos dicen de que la velocidad cambia mínimamente. Sí, pues hay argumento para encontrar de que la velocidad, pues, para que cambie, ¿no? Es mínimo, ¿no? Tanto por el tiempo, la lejanía, o como por sus efectos, ¿no? Ya lo hemos comentado. Entonces, que como cambia mínimamente, su crecimiento prácticamente es cero. Menos el crecimiento de la renta real. Pero si se está en el pleno empleo, ¿está bien? ¿Qué vamos a esperar de cambio de la renta, de la producción, si el PBI está en pleno empleo? ¿De qué vamos a hablar de crecimiento del PBI? Cero, a corto plazo. La economía está en el pleno empleo, en corto plazo. Entonces, ¿qué crecimiento va a haber, pues, de renta real? ¿Qué crecimiento? Si está en el pleno empleo y sigue en su pleno empleo, a corto plazo. Entonces, crecimiento, cero. Y entonces ellos que concluyen de que a corto plazo, ¿no?, la inflación es igual al crecimiento de la masa monetaria. ¿Ok? O sea, en el corto plazo, la inflación es un fenómeno netamente monetario. Ahí están los monetaristas. Vamos a ver ahora qué sucede en el largo plazo. Largo plazo. En el largo plazo, la renta, el PBI, crece en función, ¿no?, crece de acuerdo a la función de producción. En el largo plazo, ¿cómo crece
el PBI. Al PBI potencial, pues, al crecimiento del PBI potencial. Ahí sí hay un crecimiento que viene por el lado de el tipo de función de producción. Y eso ya te marca un crecimiento del PBI potencial. ¿Okay? Entonces, recurriendo a la formulita, a la ecuación, la inflación es igual a el crecimiento de la masa monetaria más el crecimiento de la velocidad menos el crecimiento de la producción real. Entonces tenemos en el largo plazo que la inflación es igual al crecimiento de la masa monetaria más el crecimiento de la velocidad. Pero el cambio de velocidad ya hemos dicho de que prácticamente es cero. Y el crecimiento, este sí queda, porque acabamos de decir de que depende de la función de producción. Y entonces, en el largo plazo, la inflación va a ser igual a la resta de el crecimiento monetario menos el crecimiento de la producción real. Ahora sí tenemos para el largo plazo esta definición. Es decir, ¿no? Si el crecimiento de la renta real, del PBI potencial, el crecimiento, vamos a suponer que es del 3%, PBI real crece potencialmente al 3%. ¿Okay? Si hay un crecimiento de masa monetaria de 7%, entonces esto nos está diciendo que es la resta. 7 menos 3, entonces el crecimiento, o no, la inflación, entonces la inflación es igual a crecimiento monetario 7 menos el crecimiento real 3, 4%. Y tendremos una inflación del 4%. Si fuera el caso de que el crecimiento del dinero fuera 10%, 9%, vamos a ponerle 9%, mucho ya. Si el crecimiento fuera 9% de la masa monetaria, entonces la inflación para esa economía que está creciendo potencialmente al 3%, con una inyección de dinero del 9%, va a ser 9 de crecimiento monetario menos el 3, 6%. Y va a ser una inflación del 6%. ¿Ok? Así está. Nos está diciendo la teoría cuantitativa del dinero. Listo. Ahora, ellos dicen entonces que en el largo plazo la inflación es un fenómeno monetario, netamente monetario. Tanto en el corto como en el largo plazo. La inflación es un problema netamente monetario. A mayor crecimiento monetario, mayor inflación. Tanto aquí en el largo plazo como en el corto plazo, como lo hemos visto. Y lo validan con datos de la realidad. Largo plazo, ¿eh? Y entonces, ¿qué hacen para validar este resultado? Pues hacen una gráfica, pues, ¿no? Aquí crecimiento de masa monetaria, aquí inflación, y por decir, vamos a poner aquí 1, 2, vamos a tocar 10%.
de crecimiento de masa monetaria, ¿no? Anual, ¿ya? 1%, 2%, 10%. Y acá igual. 1, 2, 10% de inflación. Como es a largo plazo que ellos quieren validar, a largo plazo, entonces toman décadas estadísticas de promedios anuales de crecimiento monetario, promedio de inflación anual, y hace el cruce de estas dos variables, pues, por décadas, ¿eh? Por decir, ¿no? Para la década del 50, para Estados Unidos, han hecho este cruce. Para la década del 50, por decir, 5,8 de crecimiento de dinero para esa década del 50, 5,8. Y esto de acá, ¿no? Sale con una inflación del 2%. Una inflación del 2%. Esta es la década de los 50. ¿No? Y así comienzan a poner los puntos, los pares cartesianos, ¿no? Por décadas. Década del 20, década del 30, década del 70 y así. Hacen el cruce de estas variables, por decir, ¿no? Para la década del 70, la inflación fue de 9,8, ¿no? Por acá, ¿no? 9,8%, la inflación promedio anual de la década del 70. Y le sale cerca del 8%, vamos a ponerle que está por acá, 8%. Acá está, esta es la década de los 70. ¿Ya? Y así, por décadas van sacando promedio de crecimiento del dinero, promedio de inflación anual. Y entonces por décadas van poniendo, ¿no? Así como nosotros hemos hecho para 2, porque acá ni que voy a graficar, y entonces encuentran que hay, ¿no? Una regresión, que a mayor crecimiento de dinero, mayor inflación. Estadística de Estados Unidos por décadas, porque se trata de querer demostrar el largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? De igual manera hacen, ¿no? Esto viene desde 1870, han hecho ese trabajo hasta el año 2005. De igual manera han hecho el cruce, ¿no? Para 13 años, el promedio para 13 años de crecimiento de dinero y de inflación, ¿no? Promedio de 13 años, que van desde 1990 hasta el 2003. Semejante a esto, pero lo han hecho aplicando a países en el mundo. Y entonces han encontrado de que Venezuela está por aquí, ¿no? Venezuela está por acá, y el otro país, Singapur, está por aquí. Entonces, y ahí están todos los países. Venezuela, Singapur, para darte una referencia, ¿no? Y ahí están todos. Semejantes. Y encuentran lo mismo, de que a mayor crecimiento monetario, mayor tasa de inflación. Y validan a largo plazo la teoría cuantitativa del dinero. Muchachones, nos vemos la próxima, chao.